nosotros, o lo que ya nosotros habíamos visto, eran estas fórmulas, ¿no? Fórmulas correspondientes a lo que sería los elementos de curva. Posterior a esto vamos a tratar los radios mínimos, ¿ya? Aquí, por favor, vamos a ver los radios mínimos. Supuesto, vamos a ver aquí. ¿Ya? Los radios mínimos. En relación a los radios mínimos, lo vamos a encontrar en la norma técnica peruana de G 2018 y principalmente el radio mínimo está relacionado a dos factores. Directamente proporcional a la velocidad de diseño al cuadrado e inversamente proporcional a un coeficiente multiplicado a dos factores principales. Uno es el peralte máximo asociado a la velocidad de diseño y el otro es el coeficiente, ¿no? El coeficiente de fricción asociado también a la velocidad en condiciones más desfavorables. Lo que nos permite decir, o lo que nos quiere decir sobre el coeficiente de fricción es que cuando tenemos condiciones más desfavorables, lo vamos a notar cuando existe pues lluvias o cuando la superficie de rodadura esté cubierta de hielo, ¿no? Entonces son dos condiciones desfavorables, por cuanto la fricción no va a ser la misma, no vamos a tener el mismo estado de rugosidad en, en la superficie de rodadura, ¿no? Llámese un afirmado, un pavimentado o el que fuera. Entonces, con dos condiciones muy importantes y críticas es que se calcula el radio mínimo. Ahora bien, les voy a invitar a que ustedes continúen a ver o me sigan con la DG 2018. A ver, vamos a ver aquí en la DG 2018 y nos vamos a ubicar en la página 129. A ver. No, 128, perdón. Y aquí vamos a encontrar las mismas expresiones del radio mínimo y vamos a observar una tabla, la tabla 302.02. Aquí concentrados en la tabla 302.02, vamos a observar que además de poner, o mejor dicho, para calcular, para determinar los radios mínimos, vamos a tener en consideración muy de cerca las áreas o los tipos de áreas, las ubicaciones en las cuales se encuentra, ¿ya? Ubicaciones de la vía. Entonces, la ubicación de la vía, bien les decía en un momento, que una carretera pues no va a ser de inicio a fin igual o mejor dicho, no va a pasar por la misma orografía, ¿no? No se va a tener la misma orografía, va a pasar por distintas orografías. Se va a tener diferentes zonas, diferentes topografías y orografías, ¿no? En este caso, por ejemplo, si la vía pasara por un área urbana, vamos a tener una velocidad de diseño desde 30 hasta 130, ¿ya? En consideración. Y esto a su vez va a reflejar o va a estar acompañado de los dos factores que están relacionados directamente a la velocidad de diseño o que dependen de la misma. Aplicando la fórmula que vimos minutos antes,
nos va a salir los resultados que estamos observando. Por ejemplo, si nosotros tenemos 80 kilómetros por hora, aquí en la zona urbana, en el área urbana, vamos a tener una pendiente máxima desde 30 hasta 130 kilómetros por hora, la pendiente máxima será de 4. Lo que va a cambiar son las condiciones de la fricción máxima. Haciendo los cálculos correspondientes, al usar esta fórmula, vamos a notar, a ver, vamos a notar que los resultados, pues son los que estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Aplicamos 80, pendiente máxima de peralte será 4%, la fricción 0,14 y esto nos dará 280. En el caso de 70 kilómetros, nos da 214,3, lo que implica que, o lo que hace, mejor dicho, la norma es un redondeo. Vamos a hacer un redondeo a 215 metros de radio mínimo. Y así en lo sucesivo vamos a encontrar áreas en área rural con peligro de hielo. Muy común el estudio de esta carretera en esta área se estima cuando están por los 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde ya es natural, no es algo eh, que raras veces se ve, ¿no? Es común, es natural encontrar hielo o la caída de nieve, y ahí es donde vamos a poder tener también otra o una distinta realidad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí los 70 y 80 que estábamos viendo, 80 kilómetros, por ejemplo, a diferencia, vamos a encontrar que aquí ya nos está exigiendo la norma que se trabaje con un 6% como mínimo, ya independientemente de lo que se vio anteriormente, ¿no? Con el área urbana. Aquí en el área rural vamos a trabajar con 6%. Entonces diríamos, la velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, vamos a usar desde la más mínima velocidad hasta la máxima velocidad, 6%. Continuando con este mismo ejemplo, nos dará un resultado de 252,90 metros, que redondeando el valor del radio mínimo, estimaremos 255 metros como radio. A diferencia de lo que podemos ver aquí, en contraste, ¿no? 80 kilómetros nos sale 280. Aquí nos sale 255, son aproximadamente 25 metros menos porque tenemos el incremento, ¿no? Se ha incrementado en esta zona, en esta área, el porcentaje de peralte, 6%. Y así también vamos a tener aquí en lo subsecuente, por ejemplo, ¿no? Subsiguiente, vamos a ver en el área rural en condiciones planas u onduladas, en el área rural en accidentado o escarpado. Aquí sabemos nosotros que plano es el tipo 1 y ondulado el tipo 2. El tipo 3 accidentado y el tipo 4 escarpado. Entonces, si tenemos 80 kilómetros por hora, obviamente aquí hay un incremento del 8%. Esto a su vez nos está reflejando una vez más
que se está reduciendo, por ejemplo, ¿no? En comparación de lo que vimos anteriormente, 255, el valor vendría a ser 230. ¿Ya? Y si observamos una vez más, ¿qué es lo que sucede con esta misma velocidad en un área rural de tipo 3 y 4? Vamos a encontrar que el incremento aquí sí es prácticamente a peraltes bastante excesivos, ¿no? Bastante, muy, eh, visualmente muy distinguibles, ¿no? Es muy notorio el cambio que existe en cuanto al bombeo, el peralte y en esta curva. Aquí sí se va a poder distinguir, pero notablemente a la vista, ¿no? Es perceptible rápidamente. Entonces vamos a encontrar cómo, por ejemplo, aquí, ¿no? De los 280 que teníamos, una zona urbana, pasamos a 255 y de 255 estamos pasando a 230 y de 230 estamos pasando pues finalmente a 195. Son radios bastante más pequeños porque la situación lo amerita, ¿no? La situación al verse accidentada y al tenerse una zona escarpada, pues vamos a ver que el radio mínimo en todo momento baja, no se mantiene, tampoco incrementa, sino se reduce de tamaño. Deduciendo de esto es lo que podemos notar que hay una reducción, ¿no? Hay una reducción del radio mínimo. Continuando con el material didáctico. A ver, voy a hacer una pregunta, a ver, voy a hacer una pregunta, misma pregunta que estoy haciendo a los jóvenes. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Por qué en el área urbana, ya, por qué en el área urbana no se distingue de la misma forma como se hace en el área rural? Con plano y ondulado, accidentado y escarpado, o una característica como la que se ve aquí en peligro de hielo. A ver, voluntariamente, a ver, alguien, a ver, ¿qué piensa? ¿O prefiere que señale así a dedo? A ver, Ingeniero, buenos días. a ver, Espinosa, también te conectas bastante tarde para decirme eso ya. Espinosa dice, Espinosa, no veo que estaba acá. En ninguna de las dos listas, ve. Ni la de la 8 y 12 no estás. Espinosa no está. Espinosa, Ávila, Espinosa, Tachagua, pero no está el señor Espinosa Ochoa. Bien, a ver, ¿quién puede contestar a esa pregunta? Ingeniero, buenos días. ¿Me escucha? A los que no participaron el día de ayer, a ver, vamos a ver. Vamos a preguntar a la señorita Mendoza. Ingeniero, buenos días. No sé si me está hablando, yo no, Ingeniero, ¿me escucha? me decían que no se escuchaba el audio, ¿no? A ver, voy a salir del grupo.
Ahora sí, a ver, los escucho. ¿Quién puede participar? ¿O quién estaba participando y no llegué a escucharlo? Ya, ingeniero, buenos días, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ya, había preguntado por qué se tienen otras consideraciones. ¿Será por el tema de que es una zona más concurrida y aparte se tiene otro tipo de consideraciones para su diseño geométrico? Ya, pero a ver, mi pregunta era, a ver, voy a formular nuevamente. Ya. ¿Por qué de la tabla, ya, de la tabla 302.02, observamos tan solo el área urbana y aquí está en el área rural desglosado de distinta manera, plana, ondulada, accidentada y escarpada? Y en una zona urbana, pues no vemos este tipo de condiciones, ¿no? Ni plana, ni ondulada, ni accidentada, ni tampoco lo que es hielo, o como se dice, ¿no? Con peligro de hielo. ¿Por qué crees que no se ve eso en la zona urbana? Mm, mm, a ver, supongo que para que consideren una zona urbana, toman diferentes factores en el tema de, ah, no sé, no tengo una idea concisa, ingeniero. Ya, ok, gracias por tu respuesta. A ver, ¿alguien voluntariamente puede participar o que desee participar? Ingeniero, Sí, buenos días. ¿Sería por la geografía del terreno? ¿Por el lugar donde se encuentra, ya sea sierra, selva o costa? no, a ver, Ahí donde varía. no, a ver, sierra, costa o selva implicaría en que sea urbana respecto a un área rural. Ingeniero, buenos días. En el ámbito de Ingeniero. la tierra. Ya, ok, a ver, Pasquel, pero no has dado. A ver, ¿quién es la que estaba participando? Ingeniero, para el diseño de vías urbanas hay otro manual. ¿Qué manual? Hay un manual, no recuerdo bien el nombre, pero es el manual para diseño exclusivamente para vías urbanas. Ya, pero acá no dice manual de diseño de vías urbanas. A ver si nos damos cuenta. A ver. Ingeniero, Acá, a ver un ratito, la vía, la ubicación de la vía, ¿ya? La ubicación de la vía. Hay que recordar que nuestra carretera, si tiene 20 kilómetros, pues puede pasar por zonas urbanas y también por zonas rurales, ¿no es cierto? Eso no significa que tan solo la carretera lo vamos a diseñar pues en todo momento con una sola orografía o en una sola condición, es cambiante en todo su extremo. A ver, ¿quién más quería participar? Ingeniero, buen día. Puede ser porque las zonas urbanas ya se encuentran ya en las mismas ciudades y por ende ya son, piden otros requisitos mínimos, ¿no? Como ya es una zona donde circulan bastantes personas. Ya, ¿cómo ves a la zona urbana? A ver, ¿cómo ves a diferencia de la zona rural? Como Ya que, estás hablando, a ver. que en la zona urbana se encuentra el centro de la población o algo así y ya es ya algo más, un lugar donde hay, bastante, este, bastante multitud de personas, ¿no? Que se mueven día a día por esas zonas. O no sé si... Ya, ya, pero eso es un aspecto más social y económico, ¿no? Que se muevan tal vez por su trabajo, pero ¿cómo vemos físicamente? Tiene ingeniero, infraestructuras, ingeniero. Está lleno de infraestructuras homogéneas. Ya, ¿qué tipo de infraestructura estamos viendo ahí al pasar por una zona urbana? Obviamente es que estén relacionadas pues con la carretera que estamos diseñando, ¿no? ¿Por qué ya no se considera ondulado, accidentado, escarpado en esas zonas?
Ingeniero, buenos días. Por el tipo de carretera también puede ser. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver, a ver, el tipo de carretera? En las zonas urbanas, como se ve, las carreteras son más homogéneas. Cosa que, en ¿Homogéneas la- en qué sentido? ¿Cómo, cosa que cómo en es las, cosa que en las zonas rurales hay diferentes desniveles, podría decir, y más que todo por eso. O sea, a ver, lo que usted quiere decir es que en una carretera urbana, a diferencia de una carretera rural, no se ve que sean homogéneos. O sea, la carretera rural no es homogénea y una carretera urbana sí es homogénea. Ingeniero, disculpe, buenos días. Sí, Sería por el pendiente, por la pendiente transversal, que no pasaría de 4%. y ya, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué ocurre eso? Creo que es más que todo porque sería en una zona urbana, como hay un mayor tránsito, debería ser todo a una misma pendiente, eh, plano, más que todo, por lo que veo en el cuadro. Ya, sí, va relacionado a eso, efectivamente, pero y va relacionado a todos los aportes que ustedes han estado mencionando, ¿no? Minaya decía, porque ya tenemos infraestructuras, eh, porque ya tenemos, usted por ejemplo dice, porque ya vemos pendientes de 4% y que en una zona urbana, pues no tenemos que ver ese cambio, pues no, no, imagínense, vamos a hacer un Ingeniero, ejemplo, por el relieve. a ver, vamos a hacer un ejemplo, a ver, para que ustedes noten. Si nosotros tenemos una calzada, a ver aquí, si me siguen aquí en la calculadora, 7,60, y si multiplicáramos por 8%, vamos a tener 60 centímetros. Yo, por ejemplo, yo soy uno de una talla de 1,60, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver. Si fuera de 1,60, pues es notable, ¿no? Si yo me paro, por ejemplo, en un peralte de esta curva, prácticamente pues estaría por encima de mis rodillas, incluso a mi fémur y tal vez hasta, ¿no? Solo para que ustedes tomen en consideración cómo está ahí. Entonces, uno podría tomar, hacer, a ver, digamos, si tenemos a un discapacitado ahí, ¿no? No sé si lo llaman ahora discapacitado, creo que es una persona especial o con capacidades especiales. ¿Qué se suscitaría ahí? Pues tendríamos el problema, ¿no? Como dice Aguirre, ¿no? En una zona urbana pues, tenemos que darle pendientes más al llano, más planas. No, no facilitaría pues con todo lo que se podría ver en una zona urbana, ¿no? No contrastaría con la realidad urbana. Ahora, por ejemplo, si tenemos una zona escarpada, 7,60 de plataforma, multiplicado por 12%, imaginen 91, ¿no? Cerca de 1 metro. Es notable cuando uno va a ver a simple vista, va a poder Disculpe, distinguir. presentando su pantalla. Ah, No está presentando su pantalla y no se le ya, ve. muchas gracias. No, no había notado. Gracias. No me dijeron nada. En el chat No, estaba disculpe, mencionando el ingeniero. no vi, cuando ya me pongo a hablar no veo el chat, no veo nada, entonces me pongo solamente a cuestiones de dar las mejores ideas para ustedes. Bien, ahora sí pueden ver. Sí, ingeniero. Ah, Ingeniero. claro, había salido, ingresé nuevamente y no se pudo ver. Entonces, a ver, se explicaba a ustedes, ¿no? Que aquí tenemos la calculadora 7,60 por 8%, peralte vamos a tener 60 centímetros. Y vamos a tener, por ejemplo, aquí, a ver, vamos a ver aquí. Aquí está. Aquí, ¿no? Vamos a ver, de la mano con la calculadora. Vamos a poder notar, ya, 7,60 en una de 8%,
ya en una zona donde se establece 8%, 60 centímetros son los que tenemos que levantar la calzada para que esto quede en una pendiente transversal a desnivel, ¿no? O esté marcada. 60 centímetros es notable. Ahora, si nos fijamos, por ejemplo, en un área rural, vamos a encontrar con la misma sección 7.60, imaginándonos que son 7.60 la plataforma, vamos a encontrar a 12%, 91 centímetros. 91 centímetros prácticamente es como que estaría cerca, les comentaba que yo tengo unos 60, ¿no? Más del 50%, entonces es notable. Por ejemplo, yo no podría acceder con facilidad ahí en esa zona si es que estableciéramos las mismas condiciones para el área urbana. ¿Ya? Entonces, hay condiciones en el área urbana donde se mantienen con 4% para mantener el mismo equilibrio con las otras infraestructuras que tenemos pues en la zona urbana, ¿no? Hay distintas, pues, tenemos veredas, ya tenemos calles, arterias, tenemos diversas vías que se van a conectar, se van a sumar con esta carretera que está cruzando por esta zona o por esta área urbana. Alguien me comentaba sobre el manual de diseño de vías urbanas. Al respecto, quiero hacer un comentario, ya. Seguramente ustedes van a pasar a la siguiente etapa. Algunos, lógicamente, algunos todavía van a mantenerse aquí. Pero este manual no está exactamente reglamentado. O sea, es a falta, dice ahí, por ejemplo, a falta de encontrar, de tener un reglamento, una normativa de diseño geométrico, a falta de esto es que se crea es el aporte de algunos ingenieros que se hace para tener en cuenta lo que es el diseño de vías urbanas, pero no está completamente reglamentado. ¿Y esto por qué les digo? Porque en una tesis que he revisado, pues hice todas las consultas, revisé la tesis de ahí me pude dar cuenta, pues, ¿no? Nos da conceptos matemáticos, nos da conceptos de cómo podemos hacer, pero no está completamente reglamentado. No es una norma, como se puede decir. Es como que nosotros también hiciéramos, pues, un agregado, ¿no? Un agregado, pero especialmente para nuestra zona. Un agregado me refiero, es un agregado a textual, es algo que es un estudio que nosotros podemos proponer para que se pueda usar aquí en las vías de la región de Huánuco, de la ciudad de Huánuco y sus distritos, ¿no? Lanzo también con ustedes esto como a manera de propuesta, ya, para que ustedes lo tengan. Siempre en mis clases procuro de que los alumnos tengan a bien que las tesis tienen que ir cambiando. Vean ustedes, tenemos un sinnúmero de problemas aquí en nuestra ciudad. Y nosotros mismos, ¿no? Nos quejamos y decimos, no, pero la autoridad tal no ha solucionado, pero la autoridad tal no ha solucionado. Pero si no ha solucionado, entonces tenemos un gran nicho de problemas que nosotros como estudiantes de ingeniería podemos, pues, solucionar, podemos plantear y no estar haciendo esas tesis que no tienen trascendencia, porque ya se han estudiado. Por ejemplo, a ver, les hablo, rendimiento de la mano de obra en el encofrado de una columna. Entonces son cosas que no trascienden, pues, jóvenes. Me llegan tesis con eso y no funca, no pasa nada, ¿no?
es como está mal orientado el estudiante. Lo otro es diseño de una vivienda sismoresistente con adobe, ¿no? Eso, por favor, obvien esas cosas. En cuanto, y lo que respecta a este curso, ahí les doy una propuesta. Vean cómo está de desastroso esto de nuestras calles. Y no hablando solamente del centro o el damero, como se dice, ¿no? De la ciudad de Huánuco, sino a la periferia. Es fácil de que nosotros salgamos un rato, darnos una vuelta y vamos a encontrar, pero una cantidad interminable de problemas. Eso podemos hacer en cuanto también podemos hacer es la regulación, ¿no? ¿Qué cantidad de vehículos entran realmente a la ciudad de Huánuco? Desde sus distritos, ¿no? Del distrito, ¿qué cantidad del distrito de Pilcomarca? Pueden ir tomando notas si ustedes desean, ¿no? Son propuestas válidas para una tesis. Uno podría hacer, pues, cómo se conecta una carretera, cómo se conecta la carretera central con el área urbana que ya traza, pues, dos distritos notables, ¿no? Pilcomarca con Amarilis. ¿No? Hacer todo un diagnóstico que no se ha hecho, que siempre se habla, pero no veo que se haya hecho. Es realmente un diagnóstico. Y eso también es válido para una tesis. O lo otro podría ser, pues, qué cantidad de vehículos, ¿no? Y la cantidad con su tipo de vehículos es que circulan entre los distritos de Pilcomarca, Amarilis y la ciudad de Huánuco, ¿no? ¿Qué cantidad hacen ahí en la ciudad de Huánuco? ¿Con qué finalidad o con qué propósito? Tan solo con el propósito tal vez de ver y regular que las calles de Huánuco no se dan abasto, digamos por ahí, ¿no? Se dan abasto para 5.000 vehículos, pero en el día vemos que la ciudad de Huánuco está con 15.000 vehículos. Entonces estamos haciendo o estamos teniendo en las calles 10.000 vehículos más, ¿no? Eso no ayuda a que la ciudad se vea, pues, de manera un poco más ordenada. Entonces puede ser a manera de un subsiguiente estudio de hacer una regulación de los vehículos en la ciudad de Huánuco, ¿no? Regulación de los vehículos en la ciudad de Huánuco. Entonces, hay muchas cosas que podemos ver aquí, jóvenes. No se aferren tan solo a ser estructuristas, estructurales o a estar agarrando, pues, al adobe como si fuera el camino correcto. Bien, haciéndoles ese comentario, aquí vamos a encontrar ya en el siguiente PPT la recomendación, ¿no? Hay que usar las figuras siguientes de la DG 2018. Hemos analizado lo que es la tabla 302 y ahora vamos a ver las figuras 302.02. Para esto les voy a fijar en un ejemplo nada más. A ver, situados aquí o ubicados aquí en las figuras 302.02, 303, 304, lo que vamos a encontrar son una serie de ábacos. Ya son ábacos que vamos a tener y vamos a usar uno de ellos, por ejemplo. Vamos a usar este de acá, con peralte en zona rural. El ábaco que estamos viendo, lo vamos a ver aquí, por ejemplo. Vamos a ver, tenía acá. Aquí, a ver, vamos a ver aquí. Este ábaco se resuelve de la siguiente manera. Uy. A ver, si fue esto. Vamos a editar aquí. Ya, a ver, observando este ábaco, ya, digamos, haciendo el análisis del ábaco 302.03, ¿ya? Lo que nos quiere decir el ábaco es lo siguiente. Si nosotros tenemos una pendiente máxima de 8%, vamos a encontrar arriba las pendientes y abajo, y aquí en el lado izquierdo los radios.
Quiere decir que si nosotros estemos usando una velocidad de 60, pues lo que vamos a hacer es 60 con 8%, que es el máximo, vamos a encontrar que si trazamos una proyección, que es la línea de color rojo, vamos a encontrar, a ver, muy próximo a los 125. Si nos vamos y observamos la tabla, vamos a encontrar, a ver, estamos en la 1, 2, 3, ¿no? Aquí. 60 kilómetros a 8%, 125. Muy cercano de la forma como se usa el ábaco. Pero alguien me dirá, ingeniero, o yo mismo también les puedo decir eso a ustedes, ¿no? Pero esto es el radio mínimo, ¿ya? Y alguien también se preguntará y dirá, pues este es el radio mínimo. ¿Qué quiere decir radio mínimo? ¿Que es el radio a considerar como radio de diseño? No necesariamente. Yo puedo cambiar y digamos, si yo puedo hacer los redondeos mayores o tomar estimaciones que a mí me sean más fáciles de hacer en el trazo de la carretera, pues puedo tomar 150. Entonces, digamos, a mí me salió en la primera evaluación 125, pero ese es el radio mínimo. Como radio de diseño, yo quiero que vaya con 150. Entonces, trazamos 150 y vamos de izquierda a derecha. Trazamos y llegamos a este punto, con la misma velocidad, y hacemos ahora la proyección de color celeste y vamos a encontrar que muy próximo a los 7.7% es el peralte de diseño en esa curva. De esta forma vamos a hacer el análisis, ¿no? Primero calculamos el radio mínimo, después hacemos el cálculo del radio de diseño y próximo calculamos el peralte de diseño en esa curva. Así de simple se resuelve esta situación con el uso de los ábacos. Ya que permite obtener el peralte y el radio, como se dice aquí, para una curva que se desea proyectar. Y esto también hay que verlo con una velocidad específica, ¿no? Hay casos en los que podemos hacer, el ábaco nos permite o nos ayuda a nosotros a desarrollar de manera un poquito más fácil, cuando tenemos velocidades específicas, no necesariamente las mismas velocidades de diseño. Bien, lo que vamos a encontrar aquí, el diseño en planta, el alineamiento está constituido por curvas y curvas circulares, eso lo sabemos, ¿no? Que permiten una transición suave al pasar de un alineamiento recto a curvas circulares, o viceversa, ¿no? Tenemos que darle siempre que la ruta sea lo más homogénea, que no haya cambios de velocidades. Me refiero a cambios de velocidades en el diseño, ¿no? Que si el conductor va a agarrar una velocidad, pues vaya con esa misma velocidad en todo el trayecto. El alineamiento horizontal deberá permitir la operación ininterrumpida de los vehículos tratando de conservar la misma velocidad, lo que les decía, ¿no? En general, el relieve del terreno es el elemento de radio de las curvas horizontales, es el elemento de control, claro, y de la velocidad de diseño, y a la vez controla la distancia de visibilidad. Bien es cierto, tenemos un capítulo que trata de la visibilidad de parada y la visibilidad de adelantamiento, pero esto se pone en práctica cuando se va a hacer el diseño de una curva horizontal o de las curvas horizontales compuestas o simples, como se vea. ¿Ya? Y aquí vamos a ver, uy, no sale esto, ¿dónde está? Pues las distancias de visibilidades, como les decía. A ver, vamos a pasar al siguiente PPT. Las consideraciones, hay que tomar las consideraciones del numeral 302. Algunos aspectos a considerar: deben evitarse tramos con alineamientos rectos demasiadamente largos. Esto porque al conductor le va a dar sueño, pues, ¿no? Puede producir un estado de neutralidad en su cerebro y se queda dormido y puede despistarse. O en la noche también puede provocar de que
pueda impactar con otro, con otro obstáculo, puede ser un vehículo en contra, en sentido contrario. Recordemos que no se tiene la misma amplitud en la visión, ¿no? La visual, porque es de noche, pues, ¿no? Entonces hay que darle las curvas, como dice aquí, por ejemplo, este párrafo, para las autopistas de primer y segundo nivel, pues el trazado deberá ser más bien una combinación de radios amplios, no tangentes extensas. Esto comúnmente aquí en nuestra realidad de la carretera, bueno, no realidad, sino en en nuestro contexto, vamos a ver que la carretera central no tiene estos lados o tangentes tan largas, ¿no? Eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la Panamericana Sur o la Panamericana Norte, autopistas mucho más grandes que tenemos aquí en el país. Lo otro que vamos a ver aquí, las curvas de vuelta. Aquí las curvas de vuelta, a ver, dice, son aquellas curvas que se proyectan sobre un terreno accidentado, con el propósito de obtener las cotas de mayor, cotas con mayor alcance, ¿no? Sin sobrepasar las pendientes máximas. ¿Eso dónde lo vamos a ver? Ahora en el ejemplo. Y lo segundo dice que no se empleará, ¿no? Este tipo de curvas no se empleará en autopistas. Y hay que hacer en casos excepcionales, en carreteras de primera clase, debiendo considerar 20 metros de radio interior, siempre que se justifica técnica y económicamente. Y lo otro es, como dice acá, el último párrafo, por lo general, las ramas pueden ser alineamientos resto con solo una curva de enlace. Ya dichos alineamientos pueden ser paralelas entre sí o divergentes. Eso lo vamos a ver, estos tres párrafos, lo vamos a ver aquí. Con esta imagen lo vamos a ver aquí un poco más de cerca. La primera nos dice lo siguiente. Que en desarrollos donde uno trate de ganar pendiente, como vemos aquí, pues vamos a encontrar curvas en vueltas y vueltas, ¿no? Lo primero es tratar de dar los radios de vuelta, pero sin exagerar las pendientes máximas. Hasta ahí estamos. Y el segundo nos dice que en autopistas no se permite estas curvas en vuelta, solo en carreteras de primera clase con radios mínimos de 20. Ahí les recomiendo no aplicar ese radio mínimo interior de 20, sino hacer el uso de la fórmula matemática, ¿no? Que ya vimos anteriormente con radio mínimo, que va a ser un poco más grande. Y en el tercer párrafo nos señala, por ejemplo, que estas situaciones para que se resuelva, vamos a construir, por ejemplo, ampliando de acá, esta zona de acá. Ampliando esta zona de aquí, vamos a poder encontrar esta curva que también nos lo señala la norma. La norma señala que se puede construir esta curva con dos trazos paralelos. Las curvas, las líneas de color celeste son dos trazos paralelos. A ver si me da un momento, por favor. Vamos a, para terminar con ustedes. Creo que ya empezó la clase con el otro grupo. Vamos a ver. Bien, estábamos viendo, para terminar, ustedes lo van a poder encontrar en su material didáctico. ¿Ya? El material didáctico nos señala que deben ser dos trazos paralelos. Para resolver este caso de las curvas de vuelta, que comúnmente se da en una zona escarpada o accidentada. Habíamos visto
este concepto también. Aquí lo que se hace cuando tenemos curvas bastante cerradas en las que no van a responder al radio mínimo, es resolver a través de dos curvas compuestas del mismo radio. ¿Qué quiere decir eso? Que para ello vamos a hacer el trazo en paralelo y vamos a aumentar una línea de color verde que es un trazo auxiliar, ¿ya? Eso no lo dice la norma, un trazo auxiliar, y a partir de aquí vamos a resolver. Por un lado, vamos a encontrar lo que habíamos tratado, que eran las curvas en el mismo sentido, ¿no? Izquierda, izquierda, ¿no? Izquierda, izquierda, partiendo de aquí, izquierda, izquierda. Y en el concepto de izquierda, izquierda, ¿qué nos decía la norma? Nos señalaba de que, aquí, a ver, nos señalaba de que nosotros teníamos una curva en O, ¿no es cierto? Con 60 kilómetros por hora, aquí se debería marcar 167. Sin embargo, les había comentado, les había explicado, instruido a ustedes, de que en caso no se dé este caso, ¿no? En caso no se pueda resolver este problema, pues se tiene que adaptar a cero. Aquí tendría que ser cero. Entonces pasaría de una curva simple a una curva compuesta para poder resolver este problema. Dos curvas simples hacen una compuesta y resolveríamos este problema para poder pasar estas situaciones donde con un solo radio no se puede resolver en zonas de desarrollo, ¿no? Bien, hasta aquí la clase ha terminado. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ingeniero, disculpe, tengo una consulta. Sí. Ingeniero, ¿podrían haber casos excepcionales donde el radio mínimo podría ser menor a 20 metros? ¿A 20 metros? No. O sea, justamente estoy explicando esto, ¿no? Y menos si es académico, pues. Incluso la norma lo señala para un caso real, ¿no? 20 metros de radio interior, dice. O sea, para el radio interior. A ver, acá vemos radio interior y radio exterior. 20 metros nos está señalando, es lo más que se pueda, siempre que haya una justificación técnica y económica, ¿no? O sea, prácticamente todo un expediente para tratar esa curva. Pero ustedes no deben resolverlo de eso. No debemos llegar a ese extremo. Y eso siempre pasa en una una carretera de primera clase. Pero aquí ustedes van a tener que resolver esto. Inclusive, ¿no? Inclusive si fuera algo real, también lo tendrían que resolver con esta fórmula. Ya llegar a un caso extremo de recurrir a 20 metros ya es algo cuando ya no se puede, ¿no? Es imposible. Y buscamos otra salida y ya pues la salida es la norma técnica peruana. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Sí, ingeniero, disculpe una consulta. Entonces, en resumen, de lo que se ha explicado anteriormente entre zona rural y urbana, la diferencia creo que sería entre la población relacionado con el terreno o la zona, ¿verdad? Sí, así es, efectivamente. Está ligada siempre al terreno y a la zona en la que está pasando la vía. Ingeniero, gracias. ¿Alguien más? Ingeniero, disculpa si... Ya. Sí, te Ingeniero, escucho. si no da la radio mínima, no, en nuestro trazo de gradiente no se da, entonces tenemos que volver a hacer un nuevo trazo, ¿no, ingeniero? Efectivamente, tenemos que hacer un trazo diferente. Ya, ingeniero, gracias. Ya, señor Baranga. Bien, chicos, entonces doy por finalizado la clase. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Ya nos pondremos en contacto con sus delegados.